Hola amigos, yo soy Pili. Hola, yo soy Rafa. Bienvenidos a nuestro canal de Todo Un Poco. Hoy día vamos a hablar de un tema bastante controversial. Bueno, creo que siempre estamos en controversia. El Perú siempre está en controversia. Rafa, cuéntale a los amigos de qué vamos a hablar hoy día. Justo había puesto en mi muro de Facebook hace unos días atrás, digo, que uno en el Perú nunca se aburre. Todos los días pasa algo. Todos los días. Todos los días. Bueno, ahora nos encontramos, Pilita, y hemos decidido hablar sobre esto en el canal, sobre un tema de actualidad, ¿no? En agosto 2025, en la fecha que estamos grabando este video, es sobre este conflicto que, bueno, ahorita está en temas diplomáticos, políticos, de un tema limítrofe con Colombia, ¿no? Bueno, ya ha salido en los noticieros que este presidente de Colombia, Petro, se le ha ocurrido pues indicar que hay una isla que es un distrito, porque por ley es un distrito, peruano, habitada por más o menos 3.000 personas, con autoridades, colegios, infraestructura, que es una isla ubicada en el río, parte del río Amazonas, que forma parte de la frontera con Colombia y Brasil. Dice que es peruana, pero colombiana, que Perú ha invadido esa isla, ¿no? Y de verdad que, bueno, hay argumentos que han salido de carácter histórico, geográfico, jurídico, político. Ahorita está hecho un desmadre. En estos días esperemos que se solucione, pero bueno, hemos decidido con mi amiga Pili, como no somos pues Expertos. expertos en esos temas, ojo que estamos hablando pues Pilita de comienzos del siglo, ¿no? Así Cuando es. se, cuando se suscitó el conflicto y los tratados entre Colombia y Perú. Y hay un video que, bueno, hemos querido tratar de buscar la fuente, no lo hemos podido ubicar, pero hay un video de un joven que tiene su Eduardo canal, Enrique. Eduardo Enrique, que ha conseguido la entrevista de un periodista peruano a un político, yo también puedo decir, él dice que no es historiador, pero sabe muchísimo de historia y que ilustra, ¿no? Más o menos cuál ha sido el recorrido histórico del conflicto entre Colombia y Perú y que terminó con un tratado y que nuevamente ha sido revivado por este irresponsable presidente Petro, ¿no? Vamos a entonces reaccionar a este video. Vamos a ir comentando de lo que desarrolla Vitocho, ¿no? Por Vitocho lo conoce aquí en el Perú. Doctor Andrés García Belaúnde. Ujú. Bueno, vamos a ver entonces el video, Rafita, ¿te parece? Muy bien, dale. Está ahí en alguna ceremonia, parece, en Japón, que es más importante para ella de lo que está ocurriendo en el Perú. Estamos conectados vía Zoom con Víctor Andrés García Belaúnde, historiador, excongresista, que no necesita mayor presentación. Tal vez lo de historiador sí, ¿no, Víctor Andrés? Porque no todo el mundo sabe que no eres un aficionado, eres un historiador, en términos reales. Gracias por atendernos. ¿Cuál es tu juicio sobre lo que está pasando, Víctor Andrés? Gracias, Nicolás. Bueno, yo soy un amante de la historia, más que historiador, ¿no? Y quizás por eso es que he escrito una serie de cosas de historia que algunos historiadores no se atrevieron a escribir en el pasado, ¿no? Bueno, mira, el tema es si Colombia no quiere reconocer el tratado del año 22, que nos devuelvan Leticia. Así de simple. El Perú, los loretanos sufrieron mucho, todavía hay algunas heridas abiertas en Loreto. ¿Cómo es posible que el gobierno del Perú, centralista y desconocedor de la Amazonía en ese momento, le entregó Leticia, que era una ciudad peruana con nombre de una loretana, Leticia, una ciudad Leticia, nombre de una loretana, le entregó Leticia a Colombia con 16.546 habitantes peruanos que el día siguiente descubrieron que ya no eran peruanos, sino que eran colombianos y tenían que cambiar su pasaporte. Y por eso es que cuando Leguía cae, los leticianos, los loretanos, toman Leticia, sacan a las autoridades colombianas, que solamente eran autoridades porque no había habitantes de Colombia allí, y toman Leticia. Y eso constituye el conflicto con Colombia, lo que ellos llaman la guerra con el Perú, nosotros decimos conflicto con Colombia, y hubo pues un acercamiento militar donde murieron más gente por la fiebre amarilla que por la guerra.
Acá Vitocho nos comenta cómo se originó o cuál es el punto de partida, uno de los puntos de partida de este conflicto. Y nos recuerda algo que nosotros siempre hemos comentado, ¿no? Cómo los políticos, ¿no? Los políticos del país han regalado nuestro territorio y por eso somos un país retaseado. Bueno, es importante indicar que Vitocho es el apelativo, la chapa, el sobrenombre de un político peruano, Víctor Andrés García Belaúnde, pariente, me parece que sobrino del extinto expresidente Belaúnde Terry, ¿no? Ha sido congresista por muchos años, porque me parece que incluso ocupó puestos en el Ejecutivo en su momento, ¿no? Bueno, son de las Bueno, familias de la clase política que han gobernado el país, pues. claro, pero ojo, él está siendo muy crítico porque el Tratado Salomón-Lozano, o en Colombia se le conoce como Lozano-Salomón. Salomón es el canciller peruano y Lozano el colombiano. En esa época no era, me imagino que historiador era, no sé si habrá nacido, creo que me parece que no, o tal vez era no creo que haya nacido, pues, muy pronto. Pero él está, tienes razón, él está muy pegado pues a la élite política peruana añeja, ¿no? Parte de la élite antigua, ¿no? Y obviamente, independientemente de la influencia que haya tenido esa élite, la historia la tiene más cerca, ¿no? Tú, por ejemplo, yo, Pilita, no sabía, por ejemplo, que Leticia llevaba el nombre de una señora de origen de Loreto, ¿no? De Loreto. Sí, es un tema que interesante que habría que estudiar, ¿no? ¿Por qué lleva el nombre un pueblo de una señora, ¿no? De Loreto, ¿no? Pero bueno, sí, a ver, hay que recordar, Pilita, y tú también sabes este tema, que en el Virreinato del Perú, después del problema que tuvimos con Bolívar, esa zona se quedó así en el limbo, ¿no? Sin límite, selva. Entonces, Ecuador, Colombia y Perú, pues se han visto pues en problemas por décadas, ¿no? Hasta que surgió este conflicto y bueno, terminó en un tratado, ¿no? Y para sorpresa pues de los peruanos, lamentablemente se cedió territorio, pues, ¿no? Algunos dicen 120.000, otros 200.000 kilómetros, no recuerdo la área exacta, pero sucedió así, ¿no? Lamentablemente. Así es. Ahora vamos a seguir viendo qué nos dice este político, historiador, en relación a este conflicto que ahora se ha suscitado nuevamente a propósito del comentario que ha hecho Petro, ¿no? Dale. Lo cierto es que eso condujo al protocolo de Río de Janeiro el año 36, donde se firma la paz definitivamente y se devuelve Leticia a los colombianos. El Perú, que había rescatado Leticia, los peruanos de Loreto, los loretanos habían rescatado Leticia, el Perú tiene que convencerlos y obligarlos a que devuelvan Leticia, que había sido de ellos siempre, pero que se había entregado desde Lima, al poder de los colombianos. ¿Por qué? Porque Colombia quería una salida al Amazonas. No tenía acceso al Amazonas, pero claro, en vez de darle solamente una ribera, le dio una ciudad además. Pero tan es así que hoy día Leticia está incomunicada con el resto de Colombia. Tú no puedes llegar a Leticia navegando desde Colombia. Tienes que llegar a Leticia navegando desde el Perú o por avión. O sea, es un enclave dentro de la selva, es una isla dentro de la selva. Y eso lo hizo Leguía por varios motivos. En primer lugar, porque desconocía la selva. Pensó que el Caquetá y el Putumayo eran los ríos paralelos cuando no eran paralelos. Le entregó a Colombia las dos riberas del Caquetá y la frontera la corrió del Caquetá al Putumayo. Hoy día la frontera con Colombia es el Putumayo. Debió ser Caquetá. Y eso implica 220.000 kilómetros cuadrados que se le dio a Colombia. Digamos que se le regaló a Colombia en su momento, pero lo que sí se regaló es Leticia y el trapecio amazónico, que son 20.000 kilómetros más para que lleguen al Amazonas. Y lo curioso del caso es que Brasil se opuso a ese tratado Colombia con el Perú porque no quería Brasil a Colombia que el Amazonas. Solamente quería que el Amazonas sean dueños el Perú y Brasil y no un tercer país. Todo eso se hizo en su momento y el Perú fue muy generoso, y después del tratado, les cuento una anécdota. El presidente que fue presidente después,
López Caballero, creo que era, con su hijo López Michelsen, llegaron a Lima en un avión pequeño y aterrizaron en lo que hoy día es el Lima Golf, porque ahí estaba el aeropuerto, la pista de aterrizaje, y casi se voltean la avioneta y casi mueren. López Michelsen, que después fue presidente, y su padre, que también fue presidente también en su momento, a tratar la paz con el Perú. Y la muerte de Sánchez Cerro, que estaba ya dispuesto a ir a la guerra, lo mataron en un desfile de preparación de tropas peruanas que iban a ir a la guerra. La muerte de Sánchez Cerro cambió las cosas, porque entró Benavides, que había estado peleando con Colombia el año 12, el año 14, que había llegado a La Pedrera. La Pedrera es una localidad que está dentro de Colombia, detrás del Caquetá, que el Perú tenía dominación de eso, y ahí fue una batalla que la ganó el coronel Benavides, que después fue mariscal, general y mariscal, y que gobernó el Perú años después, durante 6 años. Entonces, todo eso es una historia larguísima, que podríamos quedarnos acá hasta el día de mañana, Nicolás, y no te va a aburrir, pero lo que quiero decir es que el Perú fue generoso, y tuvo además, en ese momento, el apoyo de Estados Unidos, Colombia, no el Perú, Colombia, y Estados Unidos presionó al Perú para que acepte esas condiciones, porque Estados Unidos quería resarcir a Colombia de haberle quitado la provincia litoral de Panamá. Rafa, acá Belaunde habla de la generosidad del país, del Perú. Yo de verdad que no hablaría de la generosidad, porque yo más bien pienso que los políticos, los que tomaron las decisiones ahí fueron, como siempre he dicho, fueron tan mediocres, fueron tan incompetentes, fueron tan con poca identidad, que terminaron cediendo territorio en función a intereses que se manejaban de manera externa, ¿no? La intervención de Estados Unidos para resarcir un aspecto de Colombia por una parte de su territorio, y nosotros, o los tomadores de decisiones, cediendo ese aspecto cuando en realidad a mí no me parecía que se debió haber cedido. Entonces, que generosos, yo lo veo una palabra muy diplomática, yo diría cojudos, ¿no? O cobardes los políticos, ¿no? Porque no querían enfrentarse a una decisión que representaba, que mira, Leticia de ese momento nunca quiso ser parte de Colombia. Al final, el Perú tuvo que convencerlos para que se adhieran a Colombia, ¿no? Porque esa población se sentía peruana. Mira, Pilita, es lo que uno podría decir, ¿no? A primera vista, porque, bueno, la historia, pues, aquí en el Perú ha establecido que hay políticos que no han actuado de una manera correcta, por decirlo menos, ¿no? Pero ahí hay algo interesante que ha dicho García Belaunde, es que también Estados Unidos tuvo injerencia, ¿no? Es cierto, claro. O sea, Panamá era parte de Colombia y se lo quitó Estados Unidos, ¿no? Entonces, para resarcir eso. Y yo había visto o leído por una parte que en 1922 estaba, si no me equivoco, leía, y que este tratado se firmó en 1922 y se ocultó hasta 1927 al Perú, y que de manera súper express, rápida, el Congreso lo aprobó, ¿no? Pues a la sorpresa de todos. Y según dicen algunos, que Leguía lo hizo porque como ya se acercaba el 1929 para el tema de Arica y Arica y Tarapacá en el tema con Chile, ¿recordarás? Decía que la clase política no quería tener dos frentes, ¿no? Un frente norte con Ecuador y Colombia que se disputaba en el norte, y un frente de una posible guerra con Chile en el 29, ¿no? Y que lo que se quería era cerrar eso. Y que también hubo un tratado interno con Colombia, porque Colombia apoyó a Perú después en un tema con sucumbios, ¿no? Entonces, hay cosas que evidentemente la historia lo dice, no lo sabremos porque no hay documentación del gobierno, o sí lo debe haber, Pilita, de repente, pues, ¿no? Oculta, secreta, archivada, o que no esté, pues, cerca al público, ¿no? Para poder conocer los pormenores de por qué se tomó esa decisión. Otros por ahí
señalan que ha habido corrupción, que se les pagó a los políticos peruanos para que firmen el tratado, ¿no? No lo sabremos, estamos especulando simplemente. Sí, pues. Bueno, esa es nuestra historia, es parte de nuestra historia de la política a partir de esas etapas de crisis que se generaron, ¿no? Al final, en realidad, no, creo que las decisiones no fueron las más adecuadas. En la historia al final, si se ha ocultado, hay información que no se saca a relucir porque entiendo que hay cosas que no quieren que la población sepa, ¿no? Ahora el tema es cuál va a ser la posición del gobierno frente a esta afrenta de Petro. Pero vamos a ver qué sigue diciendo Belaúnde. Fue creación de Estados Unidos, y claro, y ese resentimiento que se creó en Colombia fue compensado con Leticia, con el trapezo amazónico y con 220.000 kilómetros cuadrados de las Perú, ambas riberas. de Perú. O sea, te quito Panamá y por lo tanto el canal y te doy acceso al Amazonas, pero si tú no existes, no te preocupes, te entrego el Perú. Y se entregó territorio peruano. Es lo que decía, ¿ves, Rafa? O sea, al final, o sea, los políticos siguen regalando nuestro territorio, en fin. Es una cosa para no creer, Víctor Andrés. Bueno, y no solamente eso, sino que Estados Unidos le pagó a Colombia $8 millones por haberle quitado Panamá, digamos. Y hay obras en Colombia hasta el día de hoy, teatros y hospitales, que se hicieron con esos fondos en ese momento. Así que el Perú fue muy generoso, y el Perú creyó que con este tratado no había problemas y la amistad se iba a conservar. Y efectivamente, se conservó hasta que llegó Petro y empieza a hacer lío de una isla que no le pertenece y que es parte del Perú y que es una... el río Amazonas es muy caprichoso, cambia de rumbo y de caudal constantemente. Y claro, hoy día lo que es la isla de Santa Rosa, antes era chinería, ¿no? Entonces, todo eso está muy fácil de verificar y de comprobar. Pero claro, como hay un resentimiento y hay un apoyo de Petro, y aquí entramos a la parte de hoy, Petro es castillista y le molesta como los castillistas que la ciudad de Boluarte lo haya reemplazado. Entonces es una manera de poder atacar al gobierno peruano cuando es un asunto personal casi. Y la señora Boluarte comete 2 errores de 2 encuentros con Petro: quitarle el saludo, no estirarle la mano, que también, sin darse cuenta que no es ciudadana de Chalhuanca, claro, es la presidenta de todos los peruanos, y por lo tanto la cortesía nunca hay que perderla, ¿no? Ahora, yo digo, o sea, yo creo que esos son ingredientes, digamos, que le agregan picante, digamos, a la situación, ¿no es cierto? Este tema, o sea, porque por un lado están las pésimas relaciones entre Gustavo Petro y Dina Boluarte. Por el otro lado son los problemas internos que tiene Petro, que ya tiene casi 60% de desaprobación. En el Perú el problema es que eso, si lo comparamos con los índices de desaprobación de presidenciales en el Perú, nos parece mucho, pero tener 60% de desaprobación por un presidente no es poca cosa en Colombia. O sea, tiene problemas internos serios. Pero hay un ingrediente más que ha notado el vicealmirante Jorge Moscoso, que se refiere a la baja del nivel del río frente a Leticia. Es decir, las actividades portuarias en Leticia, la perspectiva es que si las cosas siguen como van, no van a poder funcionar, y que por eso necesitan territorio peruano, porque la profundidad está de nuestro lado. Es decir, la zona donde debería haber un puerto es el Perú, no Leticia. Y nosotros ni hemos pensado en eso, Víctor Andrés. Es decir, ni bueno, está en la cabeza de nadie, por Dios. ¿Ah? Y lo mismo ha pasado en Iquitos también, que el río se ha retirado y ha bajado de caudal. Bueno, pues es tema de la naturaleza, pero el Perú no tiene por qué pagar el pato. Ahora, si no quiere Leticia, que nos devuelvan Leticia. Nosotros la aceptamos Leticia con mucho gusto. Es una ciudad pujante, pero que no tiene, insisto, conexión directa con el resto de Colombia. Es una isla para Colombia. Es un punto extremo para Colombia. ¿Qué dices? ¿Que nos devuelvan Leticia, Rafa? ¿Que los colombianos nos devuelvan Leticia, como dice Belaúnde? No, bueno, es imposible, ¿no? Es el calor, bueno, nada es imposible el calor en esta vida, pues. Claro, pues es el calor del momento, ¿no? O sea, claro, si bien es cierto, ese espacio geográfico se cedió,
Es imposible que Colombia siquiera piense en que va a devolver Leticia. Dicho sea de paso, yo estuve hace algún tiempo por esa zona. Es como paisaje, es zona muy bonita como paisaje, ¿no? Pero es bastante atrasado a nivel de infraestructura, como todas las fronteras, creo, de nuestros países. Sí, justo había visto una información, por ejemplo, para llegar de Iquitos a esa zona en ferry, un barquito que navega del Deslizador, Amazonas. se llaman deslizadores, que Ah, alrededor de, sí, 10 horas, 12 horas te demoras para llegar. esos son los más rápidos, hay unos que demoran entre 15 y 18 horas, ¿no? Entonces, o sea, es bastante lejano, ¿no? Pero, bueno, igual es una isla, me ha sorprendido porque son más de 3.000 personas, de colegio, comisaría, presencia de la Marina, infraestructura, o sea, el gobierno ha hecho ahí un trabajo de frontera viva bastante interesante, ¿no? Sí, bueno, sí, pues, y la verdad que esa frontera, en el tiempo que yo he estado por ahí, o sea, conviven con los brasileros, con los colombianos, o sea, no hay, en realidad no hay una enemistad entre los pueblos, hay una enemistad entre los políticos, ¿no? Los políticos son Sí. los que sacan a relucir cosas que en realidad la gente común no está viendo ningún conflicto. Yo estaba, en esa época estuve trabajando en Iquitos, estuve 8 meses, creo, no, 6, 7 meses estuve en Iquitos. Entonces, no, era imposible que regrese a Lima, o sea, te tienes que regresar solo en vuelo. Entonces, los fines de semana viajaba por el interior de Iquitos, que dicho sea de paso, Iquitos es el departamento de Loreto, yo estuve en Iquitos mismo, o Maynas, que le dicen, es una ciudad bastante bonita, los paisajes son espectaculares, la selva del Perú en general es paisaje espectacular. Y entonces en una de esas decidimos ir a esa parte de la frontera porque decían, no, es el trapecio, estás en un lado, estás en Perú, das un paso y estás en Colombia, y luego das el otro paso y estás en Brasil. ¿En serio? Y bueno, ahí fui, ¿no? Porque justamente quería experimentar eso. Y sí, una experiencia muy bonita, muy bonita. La gente, como toda gente de la selva, es personas muy sociables, muy buenas, de ambas, de los tres lados, tanto de Colombia como de Brasil. Así que yo por la gente no tengo ningún problema. Creo que los políticos son los que generan el problema, el conflicto, ¿no? Donde no hay. Sí, bueno, al final que acabe el video hablaremos las razones por las que saltan posiblemente estos temas, ¿no? Así es. Pero Oye, sigamos viendo el video. Antes de seguir, ¿sabías, por ejemplo, que parte de la historia del Perú, que Loreto se quiso independizar del Perú en algún momento? Es algo que tal vez Eso, podemos hablar. no, desconocía. Sí, incluso hicieron su propio papel moneda, fue una locura. Creo que motivado por ese tema, me parece. Debe ser, ¿ah? Sí, porque yo Como un cuando reproche. fui a ese lado en Leticia, yo no entendía mucho esa parte porque realmente en la historia no lo tengo muy registrado, porque no es algo que se haya visto como otros conflictos que ha tenido el Perú, ¿no? Y los leticianos siempre decían que eran o primos hermanos o gemelos de los peruanos, decían, ¿no? Nosotros somos así, algo así decían, hacían una analogía. Pero no sabía que Loreto se quería independizar de Perú. Bueno, fue una revuelta en su momento, ¿no? Fue un pasaje de historia. Bueno, pero Loreto es Más que el episodio, creo que fue un reclamo, ¿no? Por todo lo que había pasado, ¿no? yo creo que sí, pero Loreto es además el departamento más grande del Perú, Sí, más adelante, ¿sí? Es el cierto. departamento más grande del Perú. Pero Así bueno, es. vayamos a ver cómo continúa la información que nos da Belaunde. Bien. Y está más ligado al Perú y siempre está más ligado al Perú. Ahora, Santa Rosa se ha convertido casi en una puerta de entrada al Perú y a Colombia porque está en la frontera misma y casi en el centro, de tal manera que es imposible no dejar pasar por allí y es atractivo repostar
detenerse, lograr comprar cosas, a pesar que es una ciudad muy pequeñita donde no hay tráfico, en el fondo no hay tráfico. Entonces, pero sin embargo está muy bien hoy, debido al río, está muy bien ubicada. Pero de ahí a pretender hacer todo lo que están haciendo me parece que es una exageración. Y hay que recordar aquí, mi querido Lucar, hay que recordar aquí a un gran peruano que ha sido muy atacado y que murió pobre y abandonado, Julio C. Arana, que tenía una compañía de caucho, sí, que se cometieron excesos, por supuesto que sí, pero que gracias a Julio C. Arana, el Perú tuvo presencia en ambas riberas del Caquetá, con más de 8 millones de hectáreas de caucho, y que cuando destruyen Arana, entonces esas concesiones pasan a ser manejadas por Colombia. Y Colombia se convierte en un gran productor de caucho y no el Perú. Entonces, y después el caucho desaparece y sale el caucho artificial, ¿no es cierto? Pero en todo caso, la presencia peruana en esas zonas siempre ha sido histórica. No puede Colombia desconocer eso. Claro, Petro, que es un ignorante, quizás no lo desconozca, pero los historiadores y los hombres maduros de Colombia deben conocer muy bien esa historia y deben todavía agradecerle al Perú por todo lo que el Perú hizo por Colombia con esas tierras que le dejó y ese acceso al Amazonas que le ha permitido hasta el día de hoy. No, claro, pero es delirante que pretendan decir que Perú está ocupando territorio colombiano cuando o sea, Santa Rosa existe ahí hace muchísimos años, los peruanos tienen, todos los habitantes que hay en Santa Rosa son peruanos, todos tienen DNI peruano, o sea, no hay ninguna discusión sobre eso, o nunca ha habido una discusión sobre ese tema, o sea, de repente, en los últimos meses, Petro es el que ha tratado de meter ese asunto. Ahora, yo entiendo por lo que nos dijo el almirante Moscoso qué es lo que está pasando, ¿no? ¿Qué es lo que está pasando? Bueno, o sea, es cierto, yo he estado en Santa Rosa, yo he dormido una vez en Santa Rosa, y es una isla casi flotante, ¿no? Y casi con ruedas, digamos, ¿no? Parecería que tuviese ruedas y se va moviendo de acuerdo al caudal del río. Pero la pregunta es si hace 100 años el Perú regaló a Colombia Leticia y el trapecio amazónico y le dio acceso a ambas riberas del Caquetá, 220.000 kilómetros cuadrados, ¿va ahora después de 100 años tratar de quedarse con una pequeña isla de unos cuantos kilómetros? No, pues es absurdo. Es absurdo. El señor Petro es un ignorante de 7 suelas. O sea, es un absurdo que puedan pretender que el Perú, con lo generoso que ha sido y con todo lo que le aceptó y le dejó, ahora quiera recuperar una pequeña isla que está frente a Leticia. Eso es absurdo. Víctor Andrés, te agradezco mucho, como siempre, ha sido muy gentil, Vitocho. Bueno, Pilita, ha estado bastante interesante el video, ¿no? Escuchándola, Víctor Andrés García Belaúnde, político y dedicado a la historia del Perú. Hay cosas que yo no sabía, eran nuevas para mí, me imagino también algunas también para ti, pero de todas maneras, siempre la historia siempre marca el derrotero, ¿no, Pilita? Porque es lo que marca son los hechos. Y justamente hemos creído conveniente para el público que no es peruano o colombiano, o que es de otros países, para que pueda entender más o menos cuál fue el problema. Aquí hemos puesto un mapa de principios del siglo, y ahí se ve claramente, bueno, es un mapa bajo la concepción peruana, la provincia norte de Sena-Selva, del Perú, Loreto, abarcaba hasta esta parte sombreada. Lastimosamente no tenemos el puntero para poder graficarla, pero hay una parte en el extremo derecho de la parte superior que está sombreada, ¿no? Sí, que estaba bajo la jurisdicción peruana, ¿no? Y bueno, por los conflictos de décadas que hubo, porque hubo conflicto bélico, ¿no? Entre ambos países, bueno, se llegó a este tratado de Salomón Lozano, en la que se le cedió a Colombia el trapecio amazónico y entre ellos el pueblo de Leticia, ¿no? O sea, hubo una cesión territorial. Los colombianos podrían decir que no, que el conflicto prácticamente promovido por ellos promovió eso, ¿no? Pero en realidad estamos hablando de selva, ¿no? Y los que saben algo de historia saben que o sea, para Colombia es mucho más complicado tener fuerzas de apoyo militar que Perú. Perú tiene un poco más de logística y siempre lo ha tenido, ¿no? Para llegar a esos puntos, ¿no? Pero bueno,
ese es el mapa más o menos para tener una idea de cuál fue el territorio que se cedió y que fue establecido en el Tratado de Salomón Lozano en 1922. Pilita, hay otro mapa, y con eso ya terminamos. A ver si lo colocas para comentarlo. Bien. Bueno, aquí, Pilita, este mapa te va a dar cólera. Ya te Sí, claro. conozco. Por todo lo que... Pero bueno, antes de hablar sobre los otros puntos de pérdida, si me permites, solo para completar, esa parte verde que está en la parte de arriba cerca de Colombia es la parte que se ha cedido a Colombia y que permitió el acceso de Colombia al Amazonas. Y a cambio de eso, en el Tratado de 1922, como que a Perú se le dio un enclave, Sucumbios, que está al lado superior de color celeste, que era colombiano y que Colombia se lo cedió a Perú y Perú lo tuvo como enclave por décadas, pero como había, bueno, por temas políticos y la dificultad de tomar posesión, después Perú en el protocolo de 1942, después del conflicto con Ecuador, Perú se le autocede a Ecuador, ¿no? Entonces, Pilita, ya verás Otra vez, para otra tu vez. cólera, ya verás que se ha destajado Perú por pérdidas directas, por temas políticos, intereses, no sabemos, algunos. Así es, sí, pues Rafa, o sea, nosotros cuando observamos nuestra historia a nivel a nivel geográfico, vemos cómo el Perú, desde el virreinato, ¿no? Cómo se ha ido cediendo territorio. Entonces, algunos dicen, no, que Perú es el conflictivo, pero en realidad, o sea, si nosotros revisamos la historia, de conflictivos no tenemos nada. Más bien yo diría no sé, demasiado pacifistas, ¿no? Porque es la forma cómo han cedido territorio y que la población siempre, no, siempre ha estado en contra, ¿no? Por ejemplo, los de Leticia se levantaron cuando cedieron esa parte a Colombia. Y si ustedes yo lo digo con conocimiento de causa, si ustedes van a la frontera, este, la gente en realidad tiene ese arraigo al Perú, o sea, tiene el arraigo al Perú, pero bueno, políticamente y normativamente son parte de Colombia, pero tienen ese arraigo y son familias, o sea, solamente les divide la cuestión de limítrofe que ha sido planteado o desarrollado por los políticos, ¿no? Pero después como población en realidad conviven pacíficamente como lo han hecho históricamente, ¿no? Entonces, yo creo que aquí hay un grave error, más que error, no sé si es como lo dice Vitocho, no es Vitocho la palabra, no, pero le dicen así de cariño a, a Belaúnde, no le dicen así Víctor aquí en el Andrés Perú. García Belaúnde. Sí, es la ignorancia de Petro al pretender sostener que Perú se ha apropiado de algo que les correspondía a ellos. El tema es que yo estaba viendo una información cuando le hacen una entrevista a un geógrafo, debe ser, en Colombia, y dice que ellos ya habían avisado al Estado que debido a esa cuestión natural del movimiento de los ríos, de las aguas, eh, el Amazonas se retira, ¿no? Y ellos calculan que en 2030 el Amazonas se va a retirar de su territorio, entonces eso va a ser un problema para ellos, ¿no? Y que, bueno, que el Perú ni siquiera lo había mirado, ¿no? Porque a pesar de haber cedido, creo que la naturaleza es generosa con nosotros, la naturaleza, ¿no? Por eso dicen que Dios es peruano, aunque nosotros seamos ateos, ¿no? La naturaleza siempre nos sorprende de manera positiva, entonces los vecinos se molestan por eso. Entonces, esa situación que ya se había advertido, porque en todo caso sus científicos tenían que trabajar esa parte de cómo iban a recuperar la parte que le corresponde al Amazonas, pero
se está retirando, ¿no? Entonces, la lógica es que de acá a un tiempo ya no van a tener esa parte para Colombia. Entonces, ese es uno de los puntos que se supone que es por lo que está reclamando ahora Petro, ¿no? Pero a mí me parece que hay otros intereses ahí soterrados que están usándolo nada más como un anzuelo. A ver, bueno, eso del retiro más que retiro es como que hay una parte que el río, el curso va cambiando, ¿no? Y la parte que está pegada a Leticia, pues el cauce va a bajar y en vez de encontrar agua, se va a distanciar y lo que va a haber es tierra, ¿no? Entonces, para un tema de puerto, de navegación, para un pueblito, un pueblo como Leticia, es, creo yo, casi como una sentencia de muerte desde el punto de vista de la navegación, porque el río en la selva es una vía de comunicación, no es como en la cosa que usamos las carreteras asfaltadas o sin asfaltar, ¿no? Porque es tierra, ¿no? Ujú. Ahí es el agua, el vehículo de transporte, el medio de transporte, perdón, ¿no? Es un tema que tendrán que resolver. Otros dicen, por ejemplo, que es una cortina de humo de Petro para distraer a la población colombiana, porque tiene un serio problema interno. Siempre tengo entendido que lo celebran en una ciudad, Boyacá, que fue el lugar Una donde batalla. se dio la batalla de su independencia y que ahora no lo celebran porque están bloqueados los caminos por los campesinos, como en Bolivia, ¿no? Entonces Ujú. usa esto como para distraer, bueno, no lo saben. Otros dicen que ha tomado drogas como siempre lo hace, con su alcohol en la mano, también ha tenido una noche fiebrada, ¿no? No lo sabemos. Cualquiera que sea, esperemos, esperemos de que esto se resuelva vía diplomática. Eh, se entiende que la isla Chinería, que fue la isla que fue constituida en el tratado, bueno, ha variado por los cursos que tiene el río Amazonas y han aparecido nuevas islas, han anexado. Hay una figura que Pilita, tú y yo sabemos que se llama la accesión, que está en nuestro Código Civil, que es cuando Pero es aparece. aplicable para nosotros. En el Código colombiano también existe, también le he escuchado de A ver, algunas habría que personas. revisar si es. Sí, Bueno, yo sí, pienso que sí, porque como sí, tenemos sí, este, sí, la misma influencia, entonces yo también pienso que sí. la figura de Casi la en la accesión va a ser mayoría. igual. Sí, en el derecho real es casi uniforme a nivel Sudamérica. Pero bueno, antes de ir comentando el video de Pilita, a mí siempre me llama la atención los sucesos que fueron o que pudieron ser, ¿no? Cuando Vitocho hablaba, por ejemplo, y esto yo sí lo recuerdo, porque por haber leído hace mucho tiempo, el pueblo de Sánchez Cerro, pues que lo mató un aprista, ¿no? Ujú, En el año claro. 33, y digo, ¿quién hubiera? Porque, a ver, Sánchez Cerro ya estaba el tratado del 22 y se supone que era un tratado que se iba a respetar, pero bueno, la dinámica de la población generó una estimulación patriotera y Sánchez Cerro dijo, vamos, aquí estaban, hasta donde tengo entendido, iban a preparar como 30.000 soldados para que vayan a esa zona, ¿no? Una cantidad gigantesca para el cuadro de operaciones que hubo siempre, de 1.000, 2.000 soldados siempre, ¿no? Y lo matan a Sánchez Cerro y queda ahí. Digo, Pilita, ¿qué hubiera pasado si este aprista no hubiera hecho lo que hizo? Hubiera ido Sánchez Cerro, que era un militar, arequipeño, si no me equivoco, hubiéramos recuperado esa zona, pero ¿cómo hubiera quedado el tratado? O sea, a nivel tratado, ¿cómo hubiera quedado Perú, ¿no? Diplomáticamente en el mundo. ¿Cómo podríamos decir que respeten un tratado si nosotros lo incumplimos? Sí, pues. Pero también, bueno, ahí tú sabes que en los tratados, la puesta de mano ahí para suscribir los tratados ha sido intervención de Estados Unidos. Eh, y ahí se ha desconocido el deseo y la decisión de la población, porque Leticia nunca quiso ser de Colombia, o sea, y eso es histórico, o sea, tú vas y preguntas y tienen dentro de su historia, lo tienen eso claramente establecido. O sea, no es que alguien lo dijo, nada más tú vas, si tienes la oportunidad de viajar, ve. Además que te vas a quedar maravillado con el paisaje que hay ahí. Pero además, ¿qué hubiese pasado? Ya nos quedamos ahí en que y me va a dar más cólera,
voy a estar más molesta, me voy a molestar, así que mejor hay que verlo live. Pero yo quisiera ahí a ti preguntarte, ¿qué tú crees que hay detrás de eso, ¿no? O sea, es que ese conflicto interno que tiene Petro, o esa poca aceptación como político, como gobernante, le está generando esa opción de mover cosas para que la gente se distraiga, que también podríamos pensar desde acá, ¿no? Porque, o sea, digamos, ese conflicto va a mover para olvidarnos de lo que está pasando aquí con el gobierno de Dina. Siempre la figura política del enemigo externo siempre te cambia el contexto interno y trae O votos. O qué tal que nuevamente Estados Unidos esté ahí, ¿no? Porque como China está viendo el tema del tema de Chancay, están viendo con Brasil el tema de la construcción de las vías férreas para la conectividad. Entonces, Estados Unidos A también ver, está mirando desde su escenario político y económico, también está mirando a este lado porque también es importante. no sé, Ahora que la gente está con que Perú es la clave, ¿no? La llave, no sé. claro, pero es claro. Es que yo no sé, yo no lo creo, Pilita. Además, hay que recordar que Petro Pero tiene no pues seas tan ingenuo, pues, sé un poco más mal pensado. no, es que sí lo analizo, porque a ver, Petro es una persona que, a ver, está pues en antípoda de la ideología que tiene Trump ahora. Todos Ay, pero sabemos. Rafa, cuando se Entonces, trata de entonces no le va política, a hacer no le va a hacer el circo ahorita a Colombia sobre ese tema, ¿no? Yo creo que es más por un tema de distracción política interna. A mí me da esa impresión, en realidad, ¿no? Me da esa impresión. bueno, eh, en la política nada está dicho, entonces, o sea, hay intereses que van incluso más allá de sus supuestas ideologías, ¿no? En Sudamérica, o por lo menos aquí en el Perú, hemos visto que los políticos o nuestra historia se ha hecho a punta de traiciones. Entonces, a mí, por ejemplo, las ideologías pensadas desde la izquierda a la derecha, en realidad cada uno se mueve en función de sus intereses. Entonces, a mí no me sorprendería que haya intereses externos más que solamente de Colombia y de Perú, sino que haya intereses más allá No se de nosotros. descarta. No se descarta porque también hay un eje político de Venezuela, y tú sabes pues que también tiene participación en cuanto a la política aquí en el Perú, pero igual, yo insisto en el tema de la figura del enemigo externo, que es muy utilizado, sobre todo cuando ya se está a puertas de una campaña electoral. Sé que Petro el próximo año hay elecciones en Colombia, su partido, él no sé si se presentará. Igual pasa aquí en Perú, pues, Pelita, cuando hay campaña electoral, salen algunos a hablar con el tema de la reivindicación de Tíquitara para acá, la guerra con Chile, vamos a recuperar, eso pasó con Humala, así es parte de la política, ¿no? Usan ese tipo de discursos, ¿no? No me sorprendería ahora, ¿no? Pero independientemente de lo que tenga que pasar, esperemos que ya a nivel diplomático quede este tema, y si ya pues hay un conflicto, como dice Vitocho, ya mejor pues que nos quedemos con Leticia otra vez, ¿no? Y con el trapecio. Vas a ir a la guerra. Vamos a la guerra, Pilita. Vas a No, ir a la guerra yo algo, como cuando algo eras adolescente y decías, me voy a la guerra. Pilita, hay algo que quería comentar. Se me he quedado pensando en el tema de lo que dijo Víctor Andrés Ujú. García Belaúnde, porque este tratado de 1902 se ocultó al Perú por más de 5 años. Nadie sabía, hasta que en el 27, pum, saltó el Congreso, lo aprobó, y no se pudo hacer nada. Eh, que de la noche a la mañana, me parece, el número, ojalá no me equivoque, 16.000 personas, peruanos, que vivían en Leticia, dijeron, bueno, ustedes ya no son peruanos, son colombianos. O sea, yo no concibo, Perú es tan rico en cosas, yo no sé cómo no se hacen películas, debería ser una película contando la historia de los pobladores de Leticia, cómo reaccionaron. ¿Por qué no se conocen estas cosas? Hay cosas que es un baúl, pero repleto de cosas el Perú en historia, que debería conocerse más profundamente.
documentales, sobre todo películas, ¿no? Al peruano le gustan mucho películas. Sería alucinante imaginarse a los pobladores o una trama de personas que amanecen y dicen, no, no son peruanos, ahora son colombianos. ¿Qué hacemos? ¿Qué pasó con esa población? ¿Se desplazó? ¿Se quedó ahí? ¿Se nacionalizó colombiana? No sé qué pasó exactamente. Mira, los de esas fronteras, las personas de esas fronteras tienen, en general, tienen los dos documentos, los tres documentos, Brasil, Perú, Colombia. Eso es lo que dicen, no lo tengo, con certeza, pero yo soy curiosa, ahora ya no viajo tanto, antes viajaba más. El trabajo me ha dado la oportunidad de conocer casi todo el Perú y me ha gustado ir a zonas así, ¿no? Alejadas, conocer, por conocer, por el gusto de conocer y conversar con la gente, conversar para saber qué es lo que ha pasado. Entonces, las personas de ahí me decían eso, no, sí, señorita, nosotros tenemos nuestro documento de acá, de allá, de los tres, ¿no? Porque nos sirve. Pero eso es Ahora, pero eso es para fines comerciales, para poder movilizarse. Pero ¿cómo se identifican? Ese es el tema, ¿no? Porque tiene que haber una identificación fuente. claro, mira, yo con con la poquísima población o con los poquísimos que conversé, porque sería mentirte, pero con los que conversé en Leticia, o sea, ellos tienen cercanía al Perú, o sea, tienen afinidad a Perú. Bueno, también porque ya son colombianos, también no van a negar esa parte, pero, o sea, sienten mucha identificación con el Perú. Ahora también Puede, porque Perú no es porque nosotros seamos peruanos y yo tengo bastante desarraigo en ese aspecto, pero, o sea, conociendo nuestra historia, o sea, ser parte del Perú, no porque sea peruana, sino porque o sea, estamos hablando sobre hechos concretos, sobre historia, ¿no? Ser parte de una cultura que más allá que históricamente nos hayan retaseado, nos han dividido, o sea, los políticos han hecho lo que han querido en función a sus intereses, o sea, hay una historia, ¿no? Y somos parte de esa historia. Entonces, yo creo que desde una historia incipiente a una historia milenaria, creo que más atractiva es una historia milenaria, ¿no? Creo. no, y se siente, ¿no? Si no porque crees que tanto ariqueño va a Tacna, ¿no? Claro, claro, claro. Y eso es así. Bueno, Pilancha, en todo caso, ¿tú qué piensas para ir terminando el video? ¿Qué piensas que va a pasar? ¿Vamos a la guerra? ¿Se va a solucionar? ¿Fue solamente un delito en tremens de Petro, como siempre? Delirium tremens, ¿Delito en se tremens? ha, se ha pegado mucho, o sea, Te he pegado mucho. ¿Qué piensas, demasiado, qué o ha piensas que va a jalado pasar? mucho. No sé, amigo, mira, la verdad que puede pasar cualquier cosa, así que no me aventuro a decir qué podría pasar. Ojalá que las cosas se resuelvan de manera pacífica, ¿no? Sí, es lo más Y, probable, es lo más probable. y creo que, no sé cómo está a nivel de armamento Colombia, si podría estar en capacidad de enfrentarse a nosotros y si nosotros estamos en capacidad también de enfrentarnos y si en realidad, o sea, más allá de eso, o sea, el efecto social, económico en pérdidas, creo que ya no estamos en una etapa como No, y lo, para ir a esas cosas, ¿no? Felipe, y lo más curioso es que ha habido políticos, congresistas, autoridades colombianas que han dicho que esto es una tontería, ¿no? O Sí, sea, por creo parte que de Petro. incluso el Sí, alcalde o su equivalente alcalde aquí en Perú, de Leticia, ha desestimado la opinión de Petro, ¿no? Porque saben históricamente qué significa, sí, lo que sí. significaría, ¿no? Al final es el pueblo el que más va a asumir las consecuencias de de los delirios de los políticos. Bueno, Pilita, pues tú de repente, yo sé que tú donde vas dejas huella. Vamos a ver qué parte del Perú has recorrido, qué frontera y veremos si hay conflictos posteriores o no. En cada lugar que he ido va a haber conflicto. Dejó tu marca. Pilancha, Bueno, podría ser motivo de ir a visitar de nuevo Leticia, Rafa, así que sería bueno navegar por ahí de nuevamente. repente, de unos años es peruana, quién sabe. Puede ser, puede ser. Puede ser, ¿no?
Bueno, dejando la broma a un lado, esperemos que esto se solucione de buenas maneras. Son países que hemos estado en paz por décadas, por mucho tiempo, y por un borrachito no, creo que no vamos a hacer tanto pleito, ¿no? Bueno, Pilita, yo feliz con esta información, comentar a los amigos. Muchas gracias, amiga, nuevamente por este espacio, por compartir, por comentar, por siempre escucharte. Gracias a ti, Rafita. Gracias por compartir también. Bueno, amigos, no se olviden de seguirnos, darnos un like y comentarnos qué opinan ustedes de este conflicto que se ha suscitado. Nos vemos hasta otro próximo episodio. Chao. Chao, Cuídate, Pilita. Rafita. Saludos a todos. Bye. No te embriagues, ¿ah? No me he embriagado. No soy Petro. No vayas a salir como Petro.